a esta sesión de hoy, que forma parte de un ciclo de conferencias que organiza la Comunidad Bahá'í de la Sierra Noroeste de Madrid. Son un domingo al mes a las 12 de la mañana. Vamos cubriendo distintos temas, pero todos desde un enfoque espiritual. La charla de hoy la va a impartir José Luis Marqués. José Luis Marqués es licenciado en Teología Católica y en Filosofía y Letras. Conoció la fe Bahá'í en 1969, cuando era cura de pueblo, y después de 2 años de profunda investigación decidió unirse a la comunidad Bahá'í y desde entonces pues, es un Bahá'í muy activo. Ha impartido conferencias por 18 países sobre temas muy variados, sobre derechos humanos, educación para la paz, mucho sobre diálogo interreligioso, en lo que es también muy activo, y ha escrito también muchos libros, que sobre todo escribe sobre religión comparada y sobre la vida después de la muerte, entre otras cosas. Podemos empezar. José Luis, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Vamos a hablar de este tema que ya digo que yo hace 40 años empecé a hablar de él en Menorca, me trasladé precisamente a Las Palmas de Gran Canaria y también allí tuve una gran acogida y lo he estado dando en muchos sitios que luego nos preparó cuando murió nuestro hijo Noé, pues estábamos un poco más preparados por muy duro que fue aquello. No hablo pues de memoria, ni tampoco yo he estado en la otra vida, lo que siempre digo, yo no he estado en la otra vida, así que no puedo deciros nada de allá porque no he estado. Ha habido personas que han estado casi, pero no del todo. Y yo sin más presentación, que voy a entrar en este tema que creo que todos pues, lo habéis pensado muchas veces. Bueno, estamos en la noche, estamos en un universo que ahora ya sabemos que es enorme, galaxias y galaxias, quizás este universo es eterno, quizás este universo en un momento dado apareció a partir de un Big Bang, pero bueno, incluso antes del Big Bang que había. El porqué de la existencia. Hace 100 años no estábamos aquí ninguno de nosotros. Solamente lo conocemos por la historia. Dentro de unos 100 años no estaremos aquí ninguno de nosotros. Incluso antes, mucho antes, habremos muerto casi todos y es una cosa que la tenemos clarísima, pero no nos la planteamos. No sé por qué no nos hacemos la idea de pensar que, bueno, que en algún momento dado nos vimos los que tienen 100 años como los que tienen 4 o 2 días, en cualquier momento una persona puede morir. Por eso sigue siendo interesante siempre el plantearnos por qué estoy en el universo y para qué. Os dejo caer aquí estas cuantas preguntas. Para que cada uno vaya pensando, yo desde niño me las planteé y creo que son muy importantes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el universo? ¿Los humanos somos un animal más evolucionado? ¿Dentro de unos cuantos miles de años desaparecerá la humanidad? ¿Para qué habrá servido nuestra existencia en este planeta? ¿Por qué nací yo, concretamente yo? ¿Para qué vivo? Y si al morir no encuentro a nadie y desaparezco sin más, bueno, habremos vivido por lo menos una vida todo lo interesante que uno pueda y quiera tenerla. ¿Por qué nos aferramos tanto a la vida y no pensamos en nuestro final? Cualquier estudiante sabe que va a acabar el curso, que va a acabar la carrera. Cualquier empresa que se hace tiene un fin. Cualquier concierto termina con un chispón y se acaba. Pues la vida también es un chispazo, unos días, unos años. Y así que es muy interesante saber si hay algo, nos preparamos y si no, pues vivimos consecuentemente. Porque muchos creen que la vida se acaba con la muerte. ¿Es una creencia general o más bien es un pensamiento un poco reducido de muchas personas que lo piensan, pero no todos? La vida y la muerte, el nacer y el morir son ciclos, lo mismo que la primavera y el otoño, el día y la noche. Pasamos frío con la nieve, con el hielo y luego pasaremos calor. Y la vida va del yin al yang y vamos de la muerte a la vida y de la vida a la muerte. Son dos caras de una misma realidad. En todos los pueblos se ha esperado algún modo de pervivencia. Ya desde los hombres más primitivos han estado pensando que había que enterrar a los muertos y creían que habría algo después. Vamos a ver qué es lo que ha podido decir de la inmortalidad, de la pervivencia después de la muerte en la filosofía. En los pueblos antiguos, por supuesto, todos creían que podía haber algo después, ya veremos luego las religiones, pero entrando en los filósofos, en Grecia, los grandes filósofos, que son como abuelo, hijo y nieto, se despidió de sus amigos, tomó la cicuta y antes había estado hablando de la inmortalidad del alma. A base de argumentos racionales, él demostraba que teníamos que seguir siendo inmortales. Lo mismo Platón y Aristóteles. Lo mismo los pitagóricos.
y los estoicos. Y ya luego, por supuesto, en toda la Edad Media, la escolástica, pues en fin, todos influidos los filósofos por el cristianismo, hasta llegar a Descartes, que cada uno se planteaba distintas formas de entenderlo, pero siempre seguían creyendo que tenemos un ser espiritual dentro de nosotros. Spinoza, Kant, Hegel, llega al idealismo pues en el siglo XVIII con Kant y en el XIX con Hegel, y todos ellos admiten que el ser humano no es solo una materia, como un animal cualquiera, sino que tiene un espíritu. En contra, en cambio, ya en el tiempo de los griegos estaba Epicuro. Luego ya entramos en la sociedad occidental filosófica del siglo XVII, XVIII y XIX, el empirismo de Locke y Hume, el materialismo de Feuerbach, que fue el que sentó las bases para el materialismo dialéctico de Marx, y es lo que ha predominado también en una gran parte del planeta. Por lo menos muchos países se han llamado marxistas, como otros se llamaron cristianos o musulmanes. El único filósofo que ha dado su nombre a una cultura o a unos países totalmente ateos y pensaban que realmente esa idea de que existe el alma y que existe Dios y otra vida después de esta eran leyendas y mitos que había que superar. Entró también el ateísmo de varias maneras en el siglo XIX con Freud, por supuesto con Nietzsche, y luego también está el positivismo de Saint-Simon, de Comte, que quiso inventar una religión sin religión, y Stuart Mill. Pero bueno, aparte de los filósofos, vamos a ver qué es lo que la ciencia nos ha podido decir. Todo esto lo tengo un poco investigado en el libro que escribí, Naceremos para siempre. La inmortalidad en la ciencia. Pues claro, la ciencia normalmente es una ciencia, pues aparte de la matemática, que es muy abstracta, todo lo demás es ciencia física, química, biológica, en fin, siempre trata con cosas que se puedan ver por los sentidos, que se puedan medir. Entonces la inmortalidad que puede haber después de esta vida desborda los métodos y los objetivos de la ciencia empírica. En todo caso, se está investigando eso, cómo retrasar el envejecimiento y la muerte. Se habla incluso de lograr una cierta inmortalidad, pero que sería para algunos ricos, muy privilegiados, que pudieran permitirse ese lujo, como algunos han creído también la criofilización esta, en fin, que sería algo muy especial, pero que no se va a conseguir, ni creo que se consiga. Todos, al fin y al cabo, desaparecemos después de unos años, aunque fueran 100 o 150. Y además que si viviéramos 200 años sería aburridísimo, ¿no? Llegaría un momento en que uno se sentiría ya a gusto ni adaptado a las nuevas circunstancias. Pero sí que ha habido interesantes estudios en estas últimas décadas de las experiencias cercanas a la muerte, con las siglas ECM en castellano. Los psiquiatras Kübler-Ross, la autora, escribió sobre la muerte y el morir, empezó en 1969. Raymond Moody, que ustedes conocerán el libro Vida después de la vida, también reflexiones sobre este libro, ya empezó en el 76. La antropóloga alicantina, esto es más reciente, Mado Martínez, de Alicante, ha escrito un libro en 2016 se titula La prueba. Ha investigado por muchos países del mundo y también aporta cosas muy, muy interesantes, nos llevaría lejos para hablar de ello. Y creo que también hay una serie en Netflix que trata este tema, de estas experiencias, de esas personas que han estado a punto de morirse, no han muerto del todo, pero sí que han quedado ya marcados con una idea muy, muy positiva, muy esperanzadora de que la otra vida no es tan triste como nos imaginamos, ni es tal el impacto, y que realmente hay algo, hay una luz, hay una visión de todo lo que hemos vivido antes, y hay pues otro mundo totalmente distinto. Vamos a ver qué es lo que nos han dicho las religiones, y este esquema, si lo ven aquí, me gusta simplificarlo, las grandes religiones y sus fundadores, empezando por más oriente, claro, estaría otras religiones de Japón y de China, pero fundamentalmente tenemos en la India a Krishna, que fundó el hinduismo, Mahavira de los jainistas, Buda y el Gurú Nanak ya de los Sikhs en 1500 casi. Y aquí, pues por sus circunstancias culturales, hablan más bien de la reencarnación, de un volver y repetirse las personas. Incluso esta idea de la reencarnación de la India también influyó en aquellos filósofos griegos que hemos visto, incluso llegó a Nietzsche, un eterno retorno, siempre volveremos otra vez a dar vueltas y a reencarnarnos. En cambio, en medio está Irán, Zoroastro, con el mazdeísmo, el dios Magda, y habla ya de un apocatástasis, un final en que se renovará todo. De ahí viene la idea del final de los tiempos que se influyó en el Moisés, en Jesús y en Mohammed, en estas religiones más próximas a nosotros. Dentro de Irán aparecerá Baha'u'lláh, pero ya en el siglo XIX, y lo hablaremos después. En las religiones más de Oriente Próximo, pues sería
la religión de Israel. Es muy interesante saber que en el judaísmo no se creía en la otra vida, ni en la inmortalidad, ni siquiera tenían la idea del alma separada del cuerpo. Era pues como los otros culturas, los mismos griegos y romanos, pensaban que, bueno, que en todo caso el ser humano al morir, pues su sombra, su espíritu, algo, pues iba como al Sheol, una especie de Hades subterráneo, y realmente eso no era vida. Solo hasta el año 147 antes de Cristo es cuando se empieza a hablar ya en tiempo de los macabeos de la resurrección, de que pervivirán, pero solo los justos. Y solo en el año 50 a.C., en la Biblia aparece, en el libro de la sabiduría, ya por influencia griega, aparece la idea de la inmortalidad. Por eso cuando Jesús se presenta, pues los saduceos, que eran los más clásicos y conservadores, pues creían que no, que al morir pues desaparecíamos. Y le plantean, una señora que se ha casado 7 veces, ¿cuál será su marido? Entonces Jesús les dice que en esto pues se pone de acuerdo con, coincide con la idea que tenían los fariseos, que tenían estas ideas ya más modernas, de que teníamos un espíritu y que ese espíritu pervivía. Y Jesús les dice, al morir no se casan ellos ni ellas, son como ángeles del cielo. Nos dan una pista muy buena de que la realidad después de morir es espiritual, como ángeles del cielo. No sé por qué, como Jesús resucitó, aunque recuperó un cuerpo muy espiritual, muy transfigurado, pues los cristianos siempre han insistido que necesitaremos recuperar este mismo cuerpo, que aunque esté por ahí perdido las células, pues de alguna manera los átomos Dios los juntará. Hay un lugar, no sabemos dónde, que es el cielo, y hay un lugar también, no sabemos dónde, que era el infierno. Ya el Papa Benedicto XVI en el año 1999 dijo que no es un lugar, el infierno. Pero las ideas han estado siempre así, el cielo arriba, el infierno abajo. Y dentro de estas mismas corrientes del judaísmo y del cristianismo está también lo que explica Muhammad en el Corán. Lo que pasa es que también pues, con imágenes que ellos pudieran entender. Un fuego terrible en el infierno y en el paraíso pues con bellas uríes y con ríos bellos. En fin, era como la gente podía entenderlo en aquellas épocas. Simplemente para que nos situemos en el mundo, pues las religiones se han extendido por todo el planeta. Tenía los cristianos de un color más bien rojizo, fucsia, el azul sería el Islam, en la India el color verde, y por Oriente, en China y Oriente lejano, pues todo el budismo. Y otras zonas de color marrón pues serían más bien hombres más, religiones más primitivas, animistas, o por ejemplo en la segunda mitad de África del Sur, de mitad para abajo, pues hay cristianos, musulmanes y animistas. Dejamos por las religiones, que siempre será interesante acudir a ellas, y cada uno dentro de su religión ha encontrado una idea de cómo puede ser la otra vida, reencarnándose, como en Oriente, y muchos movimientos modernos de la nueva era también lo creen, resucitando con el mismo cuerpo que ahora tenemos, aunque un poco más transfigurado, no tendrá esas necesidades biológicas que ahora tenemos, o una realidad espiritual, como ya Jesús apuntaba y como veremos que explica Bahá'u'lláh en la fe bahá'í. Sigo haciendo preguntas. ¿Por qué los hombres más primitivos enterraban a sus muertos? Bueno, la creencia que esperaban que algo perviviría. ¿Los tapaban con una losa por miedo a que se levantaran? Pues sí. Lo que más miedo da cuando uno vela a un muerto es que pueda levantarse, o cuando va a un cementerio. De estos han hecho muchas películas y muchas cosas que no tienen más fundamento. ¿Por qué las religiones hablan de la otra vida? Son las 3 ideas principales en las que coinciden todas. En el mundo no es solo lo material, existe un gran espíritu que podemos llamar Dios, o una realidad trascendente. Cada uno de nosotros tenemos dentro reflejada una parte de esa divinidad, un algo, un destello, como si fuera un rayo de sol en un espejo, y es nuestra alma, y esa alma pervive. Dios, el alma y la inmortalidad, pervivencia después de la muerte. Todas las religiones hablan de estas 3. ¿Tenemos un espíritu que es más importante del cuerpo? Yo creo que sí. ¿Por qué muchos creen que resucitaremos con este mismo cuerpo? Pues la idea de la Biblia entendida pues como se entendía primitivamente, que necesitaremos el mismo cuerpo para pervivir. ¿Y el cielo está arriba y el infierno abajo? Pues no. Son estados del alma. ¿A dónde van a parar los que mueren cada día? Bueno, el cuerpo se queda aquí, se diluye y se convierte otra vez en materia, pero el espíritu pervive. ¿A dónde van a parar los que mueren cada día? Ahí estás. ¿Qué decía Jesús sobre la otra vida? Ya lo he explicado un poco. Son como ángeles del cielo. ¿Y qué dicen los estudios de las experiencias cercanas a la muerte, de Raymond Moody, de Kubler-Ross y otros? Bueno, pues el que quiera que los lea. De los hombres primitivos, pongo aquí la imagen de la naveta de Estudons en Menorca, donde enterraban a los muertos.
Esto es la Torre del Silencio, donde los zoroastrianos solían llevar a los cuerpos muertos para que se los comieran las aves, porque no querían contaminar ni la tierra, ni el agua, ni el aire, ni mucho menos el fuego, que era como un símbolo de la divinidad. Aquí se ve representado en la Capilla Sixtina pues, el infierno abajo, las almas que van subiendo del purgatorio hacia arriba, y arriba Dios, que aparece en algún momento dado. Imágenes bellas que no tienen más sentido que una visión profética de un futuro, que el retorno de Cristo, como sabemos aún los bajáis, no es que aparezca Cristo y que lo vean todos los de la tierra y que todo se congregue en el valle de Josafat, sino que cada vez que aparece Dios en una nueva manifestación, aparece una nueva religión, es el mismo Espíritu de Dios que nos renueva. Ahora ya entramos, pues, ¿qué es lo que los bajáis esperamos sobre la otra vida? Las religiones del pasado ya aseguraban que hay otra vida después de esta. Las imágenes del más allá eran como las podían entender entonces. Un cielo arriba y un infierno de fuego bajo tierra. Claro, del suelo es de donde suelen salir los volcanes. Entonces imaginaban pues, que debajo tierra había fuego y había cuevas y había, como digo, el Hades de los judíos, de los griegos y los romanos, o el Sheol de los judíos. Bahá'u'lláh ha dado unas orientaciones mucho más claras dentro de lo posible. ¿Con qué compara Bahá'u'lláh la otra vida? Bueno, esta es la frase clave que dice Bahá'u'lláh precisamente. Las palabras de Bahá'u'lláh son estas, muy sencillas, pero que dicen mucho y que se utilizan también hoy día para iluminar este tema. El otro mundo es tan diferente de este mundo como lo es este del mundo de la criatura mientras está en el vientre de la madre. De ahí salen muchísimas enseñanzas. ¿Me gustaría ver lo que hay al otro lado? Pues la verdad es que no lo podemos ni imaginar, ni entender, ni lo entenderíamos. Lo mismo que el niño que está dentro de su madre, no podemos explicarle nada de lo que va a encontrar aquí. Porque no tenemos ni idea de lo que habrá después. Bahá'u'lláh también lo dice, querríamos irnos enseguida o nos asustaría mucho. ¿Podremos ver a Dios y otra vida después de esta? Hombre, ver a Dios, exactamente a Dios, no, porque Dios es invisible, infinito, eterno y nos desborda. Podemos verlo reflejado en sus manifestaciones, en Jesús, en Buda, en Mohammed, en Bahá'u'lláh. Podemos verlo en nuestros seres queridos, que son como ángeles, pero Dios, realmente esa visión beatífica o visión de Dios, como a veces se ha hablado en el cristianismo, no. ¿Con quiénes me encontraré al llegar a la otra vida? Pues con los espíritus que están en esa otra dimensión distinta y, por supuesto, la mayor relación con aquellas personas con las que hemos tenido una relación mayor en este mundo, aquellas personas en las que hemos confiado, en las que hemos creído, a quienes habrán sido pues santos o seres tan especiales como Jesús o Bahá'u'lláh, o con los seres queridos con los que uno ha estado más unido. ¿Pueden ayudar a nuestros seres queridos después de morir? Por supuesto que sí. Nosotros podemos rezar por ellos. ¿Qué podemos hacer? Pues rezar, recordarlos con mucho cariño. ¿Qué vida futura pueden tener los bebés que mueren? Pues son como ángeles. Siguen su desarrollo, que eso aquí no hayan tenido más que un cuarto de hora, como una hija que tuve yo que murió al poco de nacer, o han podido vivir unos cuantos años, o han podido ser muy sabios y haber desarrollado mucho la inteligencia, pero lo importante es las cualidades espirituales que haya desarrollado. ¿Qué vida futura les espera a los grandes criminales? Todos estamos en la misericordia de Dios. De hecho, en la otra vida tenemos un desarrollo proporcional y continuado de lo que hemos tenido aquí. Por eso que siempre que se haya sido más egoísta, más cerrado en sí mismo, incluso un criminal, pues su desarrollo siempre será mucho más lento y muy inferior a aquellas personas que en esta vida han superado pruebas y hayan aprendido a amar, que es la verdadera lección que tenemos que aprender aquí. ¿Qué podemos ofrecer por los que se han muerto? Pues ya he dicho, el cariño, la oración, incluso se pueden ofrecer cosas que hagamos buenas por ellos. Aquí vemos al niño que está dentro de su madre, no entiende nada lo que vamos a encontrarse después, ni le podemos hablar de la belleza del sol, ni del mar, ni los colores, ni el gusto dulce y salado, ni el cariño de su madre, ni el tacto, no entendería nada, pero está preparando su cuerpecito para entrar aquí. Y nosotros preparamos nuestra parte espiritual, nuestra realidad interior, nuestra inteligencia espiritual, que es tan importante, porque es la que realmente va a tener consecuencias y perdurará en la otra vida.
La vida en este mundo es también de amor, pero de un amor con relaciones físicas, y a través de los cuerpos y los sentidos nos relacionamos. El más allá será una relación espiritual, algo parecido a como en el sueño, donde no tocamos nada, no olemos nada, no comemos, pero sí que hay una relación con las personas que nos encontramos y con las vivencias que tenemos. Mi esperanza en una vida eterna condiciona mi conducta. Esto está clarísimo en todas las religiones y filosofías que creen en la otra vida, pues aseguran de que según nos comportamos aquí, encontramos luego un progreso espiritual en el otro mundo. Todos los seres humanos necesitamos unas normas de vida. Una buena conducta me ayuda a vivir mejor a mí y a los demás. Ya me hace feliz aquí. Tengo ya el cielo dentro de mí de alguna manera, porque es un estado de mi alma, que luego en la otra vida lo seguiré conteniendo. Pero si esperamos otra vida, lo importante es mi desarrollo espiritual. Bueno, siguen más preguntas, las voy a leer porque siga promoviendo un poquito la inquietud que cada uno se lo plantee y no contestaré ninguna para no alargar más. ¿Cómo puedo prepararme para la muerte? ¿Cómo hemos de educar a los niños ante el tema de la muerte? Que no sea un tabú. ¿Por qué tratamos el tema de la muerte con miedo o con risitas? Que hoy día ya en un mundo tan materialista nos hemos quedado con que así como antes se hablaba mucho de la muerte en los ejercicios espirituales, en las misas, en todas las religiones, siempre se hablaba de la otra vida y condenarse o salvarse. Y, en fin, el miedo a la muerte en la Edad Media pues era tremendo y ha perdurado hasta los años, a mitad del siglo pasado. En cambio, hoy día nos ha quedado pues, el Halloween, las películas de terror o de zombies, en fin, se le ha querido trivializar. Pero es algo muy serio, muy bonito, muy importante. Y hay muchas personas que se dedican precisamente a acompañar a aquellos que están a punto de morir. Eso es lo que más necesita una persona cuando nace, que la acojan con cariño, y cuando muere, que pueda tener a alguien al lado, difícil estos días a veces, para que le acompañe, le dé cariño, y aunque esa persona esté inconsciente, siempre hay que transmitirle por el pensamiento el deseo de que se encuentre bien y, si es necesario, que pueda volar. ¿Qué argumentos tengo para creer que seguiré viviendo? ¿Es verdad que al morir nos pasa como una película de nuestra vida? ¿Será aburrida la eternidad? Yo esto es lo que más me temía, pero creo que no. Es otra dimensión. ¿Qué sentimientos tengo cuando muere un ser querido? Si el nacimiento es alegría, ¿puede la muerte ser alegría? ¿Cómo esperar la muerte? ¿Con miedo, dudas o con esperanza e ilusión? Como decía Abdul Baha. ¿Por qué dice Bahá'u'lláh que la muerte es mensajera de alegría? Bahá'u'lláh, ahora vamos a ver algunos textos. Me gustaría si otra persona, por ejemplo, Farsad o Cristina, pudieran leerlo. Es claro y evidente que después de su muerte física, todos los hombres estimarán el valor de sus acciones y se darán cuenta de aquello que sus manos han forjado. Oh hijo del ser, pídete cuentas a ti mismo cada día antes de que seas llamado a rendirlas, pues la muerte te llegará sin aviso y serás llamado a dar cuenta de tus actos. Los misterios de la muerte física del hombre y de su retorno no han sido divulgados y aún permanecen sin ser leídos. Por la rectitud de Dios, si fuesen revelados, evocarían tal miedo y tristeza que algunos perecerían, mientras que otros se llenarían tanto de alegría que ansiarían la muerte e implorarían, con anhelo incesante, al Dios único y verdadero, exaltada sea su gloria, que apresure su fin. Muchas gracias, Farsad y Cristina. Bueno, ya veis que con estos textos pues tenemos respuesta a una de las preguntas que habíamos lanzado. Algunos los conocéis y siempre será muy interesante meditarlo sobre ellos. Esta también es de Bahá'u'lláh, así que Farsad, tú mismo lo puedes leer, se te oye muy bien. Y ahora respecto a tu pregunta acerca del alma y su supervivencia después de la muerte. Has de saber que ciertamente el alma, después de su separación del cuerpo, continuará progresando hasta que alcance la presencia de Dios, en un estado y condición que ni la revolución de las edades y siglos, ni los cambios y azares de este mundo pueden alterar.
perdurará tanto como perdure el reino de Dios, su soberanía, dominio y fuerza. Manifestará los signos de Dios y sus atributos y revelará su ternura y generosidad. Muchas gracias. La verdad es que tenemos unos textos muy completos y que hablan mucho de la otra vida. Están sobre todo en pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh, creo que es el número 79 y 80. La incapacidad de la mente materialista para comprender la idea de la vida eterna no es una prueba de la no existencia de tal vida. La comprensión de la otra vida depende de nuestro nacimiento espiritual. ¿De qué forma se espera el fin de cualquier viaje? Con esperanza y expectación. Esto es igual con el final de este viaje terrenal. En el otro mundo, el hombre se encontrará libre de muchas de las preocupaciones que le hacen sufrir ahora. Muchas cosas para... Y ahora os voy a contar precisamente una anécdota que a mí sí que me da como un argumento muy claro del punto de vista materialista, de que no somos más que un animal y que el mundo no es más que la pura materia, pero yo creo que puede ser interesante recordar la anécdota que le pasó a Abdu'l-Bahá cuando estuvo en París. Él llevaba 60 y tantos años viviendo en Tierra Santa, prisionero allí, como estaba su padre, y no es que hubiera estudiado muchas cosas, pero en fin, conocía la Biblia y era un hombre tan inteligente y tan espiritual que sabía dar respuestas a muchísimas personas que le plantearon aquí en Occidente, en París, en diversos sitios. En París concretamente fue a visitarle Bergson, un gran filósofo, que también era un poco espiritualista, admiraba muchísimo a los místicos. Entonces le planteó, oiga, ¿y qué podemos decir los materialistas? Y Abdu'l-Bahá le dijo, los materialistas y nosotros más o menos creemos lo mismo, pero es que ellos dicen que la naturaleza es muy inteligente, nosotros a esa naturaleza muy inteligente, a eso le llamamos Dios. Y luego le puso un ejemplo. Dice, si usted va al mar y toma un cuenco de agua, la notará salada, ¿verdad? Que sí. Dice, ¿y usted se puede imaginar que el resto del mar no es salado? Y pegó un golpe en la mesa, que se cayeron los vasos del té, porque dice, esto es lo más claro que he visto nunca. O sea, si yo en este momento, bueno, estoy viendo aquí a vosotros y me imagino que existís, que también es otro planteamiento filosófico. Puede ser, yo pensaba de niño, a lo mejor todo esto es un sueño y todo no sois más que una fantasía, un sueño con 3 dimensiones que tengo yo y que día y noche, no estoy seguro de que existís y si el color azul o rojo que veis es el mismo que yo veo. Yo sí que sé que yo existo, que es lo que planteaba Descartes. Yo tengo conciencia. Y posiblemente vosotros también tenéis conciencia y sois unos animalitos inteligentes como yo. Bien, pero si yo tengo conciencia, ¿puedo imaginar que el resto del universo no existe la conciencia? Y antes de que existiera la vida en este planeta y de que existiéramos los seres humanos, ¿no había conciencia? La naturaleza, bueno, el universo salió por casualidad y la vida surgió por casualidad. Y la conciencia, entonces esa conciencia universal de la cual nosotros somos más que un reflejo, eso lo llamamos Dios. Entonces es un argumento que a mí me gustó mucho. Pero bueno, vamos a ver pues si ahora en el coloquio nos planteamos algunas cosas, las preguntas que yo no las he ido respondiendo. Quería preguntarte si has oído algo sobre los fantasmas. Y que yo, esto de los fantasmas, pues eso, no, como yo soy muy escéptico generalmente. Entonces, pues puede ser. Puede haber tantas cosas, pero que en fin, que los espíritus hay que ayudarles para que sigan evolucionando y que sigan su ruta. Luego, otra idea bien clara que está en los escritos Bahá'ís, lo decía Abdu'l-Bahá, es que conviene dejar que los otros sigan su camino. Yo sé que hay personas que les encanta todo esto de, en fin, de relacionarse con los espíritus y, en fin, existe todo el mundo espiritista o espiritas, que ellos se llaman así. El otro día una amiga mía, la charla última que di sobre este tema, la compartió, pues no estarían de acuerdo, pero en fin, cada uno tiene su forma de pensar. Hay quienes creen que no existe otra vida, quienes creen que reencarnaremos. Bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera. Y los fantasmas yo normalmente tampoco he visto ninguno, pero hay personas que pueden ver. De hecho, existen procesos psicológicos como el poltergeist, personas pues, que tienen una influencia pues incluso en los objetos a través de su psiquismo. Pero eso todo está por investigar y existe también mucho de parapsicología, que es una ciencia también. A mí, José Luis, me gustaría comentarte todo lo que has explicado al final. O sea, para mí, al final, creer o no en la vida después de la muerte es una creencia. O sea, una opción.
una opción o una decisión, ¿no? Hay gente que decide, oye, pues después de esta vida no hay otra, y hay otras que creemos que sí, ¿no? Porque, bueno, ni la filosofía ni la ciencia no hay a favor, en contra. Sabemos que hay estas experiencias que nos has contado, que recogen varias personas en libros y demás, ¿no? Entonces, para mí, digamos que quizás el impacto de creer o no en la vida después de la muerte está en una de las diapositivas que has proyectado, que es, bueno, pues eso que nos condiciona cómo vivimos un poco nuestra vida, ¿no? Entonces, una vez una persona, como tú has investigado mucho estos temas, te pregunto, una vez en una conferencia oí que el conferenciante decía que su mujer era una persona especialista en acompañar a las personas en sus últimas horas de vida. Y que esta mujer lo que decía, es su experiencia, es que las personas cuando están en su lecho de muerte solo tienen una única preocupación, que es cuánto amor han sido capaces de dar en esta vida y cuánto amor han sido capaces de recibir, ¿no? Quizás eso puede ser un indicador, ¿no? de lo que al final le damos importancia en esta vida, ¿no? Y puede estar relacionado con la vida después de la muerte. Ahí te dejo una cosa y otra, que has afirmado que la reencarnación no existe. No sé si es una creencia particular tuya o esto lo puedes demostrar, en fin. A ver, muchas gracias, Fasa. Son dos preguntas distintas. La primera sí que es una opción, que nunca lo sabemos. En todo caso, pues puede ser como en fin, la decisión que decía Pascal, famoso filósofo. Dice, bueno, si después hay otra vida, estupendo, y si no hay, tampoco habré perdido nada en haberme comportado bien. Pero es una opción, siempre tenemos ese derecho a arriesgarnos. Tenemos muchos factores a favor de que existe Dios, de que existe otra vida, y otros pueden pensar de que no. Pero bueno, tampoco, o sea, yo por ejemplo me planteo el creer totalmente, o sea, el no creer en Dios ni en la otra vida y aceptar que el universo existe por casualidad, me cuesta también mucho, o sea, hace falta mucha fe para creerse que el universo, así como decía un filósofo, un científico que leía un libro totalmente ateo, decía, no, es que antes era nada y la nada es tan inestable que de repente se convirtió en un universo. Digo, pues esto sí que sacarse un universo de la manga, vamos, sin tener ni manga siquiera, ni sombrero. Entonces, es una opción. Yo simplemente, por más que me he planteado, digo, pues mira, mi próxima tentación sería, vamos, mi riesgo durante toda mi vida sigo, pues no volver hacia atrás, hacia otras religiones que ya para mí pues no me dicen tanto como la fe Bahá'í, pero sí que sería, pues no, pues todo esto es un cuento y hacerme ateo, pero es que no encuentro tampoco argumentos suficientes como para hacerme ateo y para quedarme tan tranquilo. Digo, es que me quedarían muchas preguntas sin resolver. Luego el tema de la reencarnación, no os digo que es que no existe, es que yo no la creo probable, no me gusta, vamos, no me gusta. Y yo en el libro Naceremos para siempre, bueno, tengo el pequeñito que lo publicó cuando murió Noé un año después, pero que no es más que un resumen de este que era Naceremos para siempre. Y en este yo pongo como 20 argumentos a favor de la reencarnación y otros 20 o más en contra. Y entonces yo realmente no le encuentro fundamento suficiente, y además no es que sea una opinión mía, vamos. En los escritos bajáis está dicho bien claramente que la reencarnación, o sea, reencarnarse, o sea, volver otra vez a ser o un hombre o una mujer. Antes había a lo mejor unos poquitos hombres en el planeta y se han ido multiplicando. Nosotros todos hemos sido repetición de aquellos que ya existían, porque cada vez hay más millones de habitantes en el planeta. O el argumento filosófico principal: yo soy consecuente de mis actos anteriores en otra vida. ¿Por qué? Yo en otra vida me porté mal, yo ahora pues renazco en un pobre, en un enfermo, lo que sea. Pero es que realmente hubo un momento en el cual tú y tú y tú, todos nosotros estuvimos en el mismo sitio, en la misma cueva del Neandertal, allí. ¿Las mismas posibilidades? No. Nunca pudimos tener las mismas posibilidades. De hecho, cada uno tenemos un nacimiento distinto. Entonces no se me puede juzgar, y si a mí se me dio unos padres que eran muy malos y no me educaron bien, entonces, ¿cómo me juzgar a Dios? Pero no lo soluciono tampoco con decir, yo es que soy una reencarnación anterior. Bueno, la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Yo creo que es una pregunta personal, pero vamos, yo creo que como tal reencarnación... No, yo no creo en la reencarnación, pero por darle un matiz un poco científico, ¿no? Como hay gente que cree en la reencarnación, como lo has dicho de una manera tajante, no, desde la creencia Bahá'í, pues sabemos, no creemos en la reencarnación, pero
hay millones de personas que lo creen. Yo era por si tú habías descubierto algo que anulara esa creencia. Sí, yo no. Un dato importante que quiero comentar es que aparte de que hoy día esté gustando mucho en Occidente, todos los movimientos de la nueva era, toda la gente que, en fin, que se gusta cosas un poco esotéricas, todo el mundo reencarnacionista. Y yo voy a un programa de televisión aquí en Zaragoza, prácticamente todos los que entrevistan, todos están convencidísimos. Pero fíjate, en el siglo XIX, no Rabindranath Tagore, no, su padre y otros renovadores del hinduismo fueron los primeros que empezaron ya a tomar conciencia de que la reencarnación era lo que había producido toda la diferencia de castas durante siglos. Y estaban en contra de la idea de la reencarnación, que es que la idea de la reencarnación lo único que era justificar, usted es un pobre paria, usted es un no sé qué, porque en otra vida se portó muy mal. No, no. Cada uno nacemos en unas circunstancias totalmente distintas, pero cada uno somos responsables de si con este talento yo consigo mucho, o con estos 5 talentos o 3 talentos, como decía Jesús. Cada uno tiene unas cualidades y puede ser un niño un poco deficiente en algunos sentidos y en cambio pues tener un desarrollo espiritual. Y luego la idea muy importante que ya que las has apuntado es que es el amor. Yo siempre, mi experiencia ya después de 70 y tantos años, casi 76, es que en esta vida venimos para aprender a amar. Y bueno, San Juan de la Cruz, en uno de sus versos, decía, en el atardecer de la vida se nos examinará del amor. Y es la lección principal. Entonces tenemos muchas pruebas, muchas dificultades, tenemos el cariño de los padres, o a algunos les falta cariño de sus padres, pero el caso es que a lo largo de la vida, teniendo mala educación o buena educación, hay quienes realmente aprenden a amar y aprenden que eres feliz ya en esta vida amando. Y yo siempre digo que el llegar a la otra vida es como si vas con un vaso a una fuente de agua pura, que Dios es amor, pues tú percibirás más a Dios, te llenarás más de la felicidad de ese amor, si has desarrollado una gran capacidad o si vas solamente con una cosita muy pequeña, muy pequeña. Es la clave. Luego ese amor pues, puede tener paciencia, escucha, en fin, todas las demás virtudes son distintos destellos de facetas del mismo amor. Pues mira, yo quería saber, no sé si lo habréis hablado, pero sí quería saber cuál es la visión de la fe Bahá'í respecto al suicidio. Y luego quería compartir también, bueno, pues una anécdota de un amigo que también acompaña a las personas en los últimos momentos de su vida y que tiene que ver con lo que hablabais del amor. Él nos contaba una anécdota de una chica pues con 30 y tantos años, enferma de cáncer terminal, que tenía 2 hijas. Y ella tenía claro que además muy enfadada pues, con toda la situación, y no paraba de llorar y no paraba de llorar, y bueno, pues porque dejaba a sus hijas en este mundo y porque no tenía esperanza de volver a verla en ningún momento más. Y bueno, pues los médicos al final deciden llamar a nuestro amigo, que durante varias sesiones lo único que hace es escuchar lo que ella le va contando, ¿no? Y en una de las sesiones que estaban los dos comentando, ella le habla de su abuelo, que estaba pues muy contenta porque había visto a su abuelo en un sueño. Y él le pregunta, bueno, ¿pero tu abuelo vive? No, mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años. Él sigue respondiendo a las reflexiones que ella iba haciendo en ese momento, y al final ella solita, porque este amigo nuestro nunca da respuestas, solamente hace preguntas o refleja lo que la otra persona va contando, ella se da cuenta que su abuelo sigue vivo de alguna forma, porque ella sigue sintiendo su amor. Y eso la reconfortó tanto, que bueno, cambió su actitud en un momento determinado y se dio cuenta que aunque ella ya luego no vaya a existir o que no vaya a existir en este plano terrenal, que sus hijas iban a seguir sintiendo su amor. Una historia pues que merecía la pena compartir. Muy bonito, María Ángeles, muchas gracias. La verdad es que sí, cada uno tiene sus experiencias y eso es muy, muy interesante. La vivencia de la relación que tenemos con los seres queridos que ya se han ido. Luego con lo que nos ayudan. Yo lo oí la primera vez a una tía mía que su padre murió cuando eran jóvenes y les ayudó. Y yo siempre he notado mucho la ayuda, como digo, sobre todo de Margarita, que muchos de vosotros la conocéis. Y eso pues lo estoy viendo una que otra vez y siempre lo noto. En fin, puede ser que sea una imaginación mía, puede ser que sea verdad, si es que todo esto es opinable. Ya digo, nunca lo veremos del todo. Quizás después de morir yo tengo esa intriga ya, a ver, ¿me encuentro con que hay algo o no? Pues si no me encuentro nada, pues tampoco habré perdido nada, como decía Pascal. Pero es muy interesante lo que ya que has preguntado el tema primero, que no voy a dejarlo, me lo preguntaron la última vez que di esta charla, es el tema del suicidio. El suicidio o la eutanasia, todos son temas muy interesantes, un poco delicados de tratar, pero en fin,
que cada uno sabe y Dios sabrá cómo es las circunstancias de la persona que llega a suicidarse. Debe ser una persona que sufre, que se le cierra al mundo o que simplemente no puede hacer frente. Siempre hay que dejarlo en manos de Dios. De hecho, en la historia de la fe Bahá'í pues hay varios personajes, como el de Nabil, que escribió Rompedores del Alba, y alguno que otro más, que se suicidaron de tanta tristeza, de tanta pena y en fin. Y simplemente han cortado voluntariamente el desarrollo propio que tenían que haber tenido. No es que sea una cosa totalmente aprobable, pero sí comprensible y que siempre hay que dejarlo que en la misericordia de Dios a cada uno. Y claro, es que lo que es difícil es imaginar, somos tan distintos todos los seres humanos y cada uno es especial. No es que hayamos vivido otras veces ni viviremos después aquí en el planeta Tierra, porque ningún niño vuelve luego otra vez al vientre de su madre, decía Abdu'l-Bahá. Simplemente tenemos una oportunidad y cada uno nos dan unas piezas del puzzle. Nosotros tenemos que montar con estas piezas nuestra vida. Y esta vida yo tengo esta y según lo que yo aproveche de ella, pues evolucionaré en un sentido o en otro. Y uno puede ser feliz en esta vida y en la otra siendo una persona con muy poca inteligencia o sin manos y sin piernas o con cualquier otra limitación. Eso, el aprendizaje del amor, que es lo que te hace feliz. Y darte cuenta que no solo tienes que pensar en ti mismo, sino en cómo ayudas a los demás. Pues esa es la lección principal de esta vida. Y el que suicida, pues Dios sabrá por qué circunstancias ha llegado a ese momento. Que está habiendo muchísimos suicidios, por supuesto, en el mundo, y en España mismo, pues casi más que accidentes de trabajo, por supuesto. Y luego, otra idea interesante sobre si existe o no la vida después de la muerte es el concepto de justicia. Tú hablabas de que había razones prácticas por creer en la vida después de la muerte y creo que una de ellas era también es que sin una vida después de la muerte no hay justicia para muchos crímenes que pasan aquí sin ser sin que uno se dé cuenta a veces o que pasan sin ninguna consecuencia, ¿no? Y la existencia de una vida después de la muerte garantiza de que eso tenga una consecuencia y de que hay una justicia divina que funciona por encima de todo lo que está ocurriendo aquí. Y también en esa forma es una forma también de disuadir del crimen, como creo que tú también lo mencionaste. Ya veremos si hay otra vida después o no. La verdad es que sí que hace falta unas sanciones. De todas maneras, la moral sí que se ha justificado más, o sea, se ha fundamentado cuando las religiones te dan un sentido trascendente de otra vida. Muchas personas totalmente ateas pues, piensan que son muy nobles y muy dignos por la dignidad del ser humano y también promueven una moral. Todos los filósofos, incluso los más ateos, han promovido siempre una moral. Luego ya hemos visto lo que ha pasado. Pues, por ejemplo, la religión cristiana o musulmana ha sido sustituida en muchos países por el marxismo ateo y tampoco es que les haya movido a ser mejores personas. Depende mucho de cómo uno utilice una filosofía o una religión realmente para seguirla en todas sus consecuencias. Has contestado sobre qué dice la fe Bahá'í sobre el suicidio y la eutanasia, pero ¿qué dice sobre no alargar la vida con métodos artificiales? ¿Dice algo? Bueno, precisamente de la eutanasia no he dicho mucho tampoco. El otro día comentaba que, bueno, que es una cosa que tiene que investigarse. Tanto la eutanasia como el aborto, todo esto no está muy definido y, de hecho, siempre queda también mucho a la responsabilidad de la persona. Por supuesto, además, la persona bien asesorada, pues es la que es responsable de esas circunstancias. Y luego otra cosa es las leyes civiles que hayan más ampliamente. Sobre no alargar la vida con métodos artificiales, que no es lo mismo que una eutanasia. Eso es más claro, por supuesto. O sea, tiene que haber, hoy día está muy promovido ya en España mismo todo el sistema de sedación, de métodos paliativos y, por supuesto, que puede haber el no alargar innecesariamente. Nosotros, mi esposa y yo fuimos a la Sanidad de Madrid a presentar un certificado de que no queríamos que artificialmente nos mantuvieran en vida. O sea, yo he tenido las dos experiencias. Mi esposa simplemente ya murió en el momento dado. Fue una cosa rápida, pero no habíamos creído, aunque ya había vivido a los 32 años, le pusieron un marcapasos y vivió otros 32 años más. En cambio, en el caso de mi hijo, duró 3 o 4 días, que estábamos deseando a ver si sale bien el escáner, a ver si no tiene nada, si el cerebro funciona. Cuando nosotros nos dijeron que realmente no tenía nada, no es que hiciéramos nada, simplemente que estuvimos 3 días rezando más bien y diciéndole espiritualmente, hijo, tienes que volar, tienes que marcharte porque aquí ya no tienes nada que hacer, te vas a quedar pues como un vegetal. En fin, eso fue nuestro deseo espiritual. Y de hecho fuimos a los médicos, miren, si ven que no tienen más que un corazón que está palpitando artificialmente, no lo van a mantener así.
no es que le alargaran la vida, simplemente que desconectaron el corazón, que funcionaba de forma artificial, y pudieron donar órganos a otras personas, y no hay nada en contra de que no tengamos por qué alargar. O sea, eso que tienen ahí artificialmente varios años a una persona no sería necesario. Pero digo, de todas maneras, en todo esto se deja mucho también a la responsabilidad de cada persona y dentro del contexto de la legislación en que uno vive. No hay tampoco continuamente definiciones sobre temas de bioética que serían muy delicados y que de momento la Casa Universal de Justicia prefiere tampoco decidir. Pero en fin, hay temas que están bastante tratados ya en algunos textos, por ejemplo, en Luces de Guía, es un libro en el que podríamos encontrar algunas pistas orientativas sobre todo esto. Que son temas delicados, ya digo, que nosotros no tenemos así definido, estamos totalmente en contra del aborto, estamos totalmente en contra de tal. No, es que es tan delicado, Yo estaba escuchando a un médico, por ejemplo, el otro día, un médico que toda su vida se ha dedicado a métodos paliativos y entonces estaba totalmente en contra de la eutanasia, que nadie le había pedido nunca la eutanasia. Bueno, pues a lo mejor de 1.000 personas puede que 999 pues acepten seguir con su enfermedad, seguir totalmente discapacitados para moverse, pero en cambio puede haber alguna persona, como ya conocemos el caso de casos históricos, ¿no? De una persona que dice, es que esta persona está deseando morirse porque es que no puede vivir. Entonces tienes la legislación para... Y luego existirá también, aparte que hay una legislación amplia para todos los ciudadanos de un país, luego está el que uno la use o no. Nadie me impide, digo, el que yo beba alcohol, nadie me impide el que yo tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero yo como Bahá'í ya sé cuáles son las cosas que yo debo de poner como mi ideal al cual yo debo de dirigirme. Sí, muchas gracias por esta charla tan interesante.